¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos semanalmente, ¿cierto? Todos los jueves tenemos capítulo de estreno y también durante la semana ustedes pueden revisar todos nuestros capítulos. Este capítulo también en particular también lo puede usted encontrar en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile y está desde el capítulo 1 hasta creo que ya es el 2021, ¿cierto? Que estamos acompañándoles a todos ustedes por la señal de UChile TV. Como siempre, recordarles que nos pueden, seguir, acompañar en la región metropolitana a través del 11.2 señal digital y también a través de todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla aquí abajito y usted la está viendo, ¿cierto? Nuestras redes sociales y también nuestro correo canal uchiletv@uchile.cl, donde pueden escribirnos, dejar sus comentarios, sugerencias de temas, si hay alguna temática en particular que quisieran abordar. Bueno, tome su celular, escríbanos ahí por correo o su computador, ¿cierto? Y también pueden mandarnos preguntas, consultas a través de nuestro correo, canal uchiletv@uchile.cl. Hoy día vamos a estar hablando sobre la pandemia y sobre las consecuencias en el sistema de salud. ¿Qué pasa con algunas enfermedades que han quedado, ¿cierto?, postergadas porque todos los esfuerzos se aunaron en el control de la pandemia? Bueno, de eso vamos a estar hablando con dos interesantes invitados. Comienza aquí con Ojo Clínico. Y como es habitual, comenzamos nuestro programa revisando, ¿cierto?, las principales cifras, un resumen de lo que ha sido la situación sanitaria en nuestro país en la última semana. Comenzamos con los casos nuevos. En promedio se han registrado 1.335 casos nuevos diariamente, esto durante la última semana. Hemos visto un aumento de las cifras en los últimos días, ¿cierto? De hecho, el informe ICOVID, que es parte, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también la Universidad de Concepción, lo alertaba de esta manera y también llamaban a la precaución, dado que esto puede también verse representado en el aumento de hospitalizaciones. Revisamos otras cifras acá Con Ojo Clínico, hablamos de los casos activos. Existen más de 7.700 casos activos y la tasa de positividad es de un 2,5%. También ha existido un aumento, ¿cierto?, en esta cifra. Revisamos puntualmente lo que pasa en la región metropolitana. La región metropolitana es la región que presenta peores índices en nuestro país. La tasa de positividad en el caso de la región metropolitana supera el 13%, está por sobre el promedio nacional y tiene más de 4.000 casos activos en la actualidad y en solo 2 semanas los casos nuevos además se duplicaron. Obviamente hay que tomar las medidas sanitarias respectivas. Nosotros en nuestro programa siempre hacemos mención a que hay que seguir cuidándose, a seguir con las medidas como el uso de mascarilla, también el distanciamiento social, el lavado constante de manos. La región metropolitana además es la región con más personas que no han recibido sus vacunas contra el coronavirus, una situación que también es muy importante de seguir atentos. Está el plan de vacunación, también estamos con un plan de vacunación de refuerzo, ¿cierto?, la llamada tercera dosis. Hablamos de las vacunas también, hablemos de las vacunas. Más de 4 millones de personas ya han sido inoculadas, ¿cierto?, con esta llamada dosis de refuerzo o tercera dosis. Sin embargo, según lo señalaban las autoridades del Ministerio de Salud, más de 1 millón de personas mayores de 18 años aún no se han puesto la vacuna contra el coronavirus y lo decía, ¿cierto?, el ministro Enrique París el fin de semana pasado. Él hablaba, ¿cierto?, de que son las personas que se van a contagiar, que van a contagiar a otros, que pueden también terminar hospitalizados graves y pueden fallecer. Por eso el llamado también de atención para que estas personas puedan concurrir a los centros de salud y recibir, ¿cierto?, sus dosis de vacuna. Hablamos también de las camas UCI. Del total de camas críticas en nuestro país ocupadas, un 22% corresponde a pacientes COVID-19. Según también cifras del gobierno, el ingreso a camas UCI, a camas de unidades de cuidados intensivos, presenta una disminución de un 91%. Esto en comparación al mes de abril de este mismo año, del 2021. Plan paso a paso, no hay comunas que se encuentren en cuarentena y más del 90% del territorio se encuentra en las fases de mayor apertura. Estamos hablando de la fase de apertura inicial y también apertura avanzada. Reiterar el
llamado a seguir, ¿cierto?, cuidándose y cumpliendo con las medidas sanitarias. Y cerramos este resumen con el pasaporte sanitario, el C19. Bueno, a contar del 1 de noviembre ya no va a ser necesario tener el C19, sino que para viajes interregionales, ya sea en bus, en avión, en tren, se va a requerir el carnet, ¿cierto?, de el pase de movilidad, donde usted acredite que tiene, ¿cierto?, sus vacunas al día, o también puede ser un PCR negativo de hasta 72 horas. Ya no va a ser necesario, ¿cierto?, ingresar los datos como lo hacíamos, ¿cierto?, para obtener el C19 si es que queríamos salir de nuestra región, porque a contar del 1 de noviembre eso ya no va a ser necesario. Así comenzamos también nuestro programa revisando siempre las principales cifras y los principales indicadores de esta pandemia. Sin duda, el COVID-19 afectó el funcionamiento de nuestro sistema de salud. Es una enfermedad completamente nueva para todos, ¿cierto? Y generó cambios también en los sistemas de salud, no solo de Chile, sino que también prácticamente de todo el mundo. La prioridad obviamente era combatir la pandemia, y eso hizo que se generaran cambios, modificaciones y también la postergación de atención de algunas otras patologías o enfermedades a raíz de la situación de emergencia sanitaria que se estaba viviendo en todo el mundo. Los hospitales, los centros de salud tuvieron que reorganizar, ¿cierto?, sus rutinas del día a día, cambiar algunas atenciones presenciales por atenciones de manera telemática. El uso de la tecnología, ¿cierto?, ayudó a que los pacientes pudieran seguir con sus controles, pero eso no fue una situación que pudieron, ¿cierto?, tener todos por igual, y también en muchos casos tener que dejar, ¿cierto?, de recibir atención o de brindar atención en tratamientos complejos con enfermedades como el cáncer, o también en complicaciones cardiovasculares o una diabetes, ¿cierto?, que son enfermedades que hay que tener un control seguido, ¿cierto?, de su situación para que todo esté bien. Operaciones además que llevaban meses y si no también años, ¿cierto?, tuvieron que seguir en espera. Las listas de espera que todos conocemos, ¿cierto?, que es una realidad en nuestro país, también se han visto abultadas justamente por esta situación. Fueron reprogramadas algunas, las listas de espera, ¿cierto?, también crecen. A mediados del año 2021, de este año, ¿cierto?, ya existía más de 1.600.000 personas esperando justamente por una consulta médica. Otras cifras hablan de que 272.000 personas esperaban también por una intervención quirúrgica, y 100.000 de ellos llevaban más de 2 años justamente en esta situación. Cifras que no deberían para nada, ¿cierto?, alegrarnos, deberían más que bien preocuparnos frente a una situación tan compleja y tan importante como es la salud de las personas. Hace pocas semanas también la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, señaló que también muchas personas no han podido acceder al sistema sanitario y que presentan patologías, por ejemplo, oncológicas o enfermedades cardiovasculares descompensadas. Algunos de ellos ni siquiera han podido, ¿cierto?, recibir un diagnóstico adecuado, certero, efectivo, a raíz, ¿cierto?, de la complejidad de la atención, porque llevábamos muchos meses donde todo el sistema estaba enfocado solamente al control de la pandemia. En este contexto, y además considerando las cifras del COVID-19 en relación al año pasado, es que el gobierno además decidió acotar las acciones del plan estratégico TTA, el testeo, la trazabilidad y también el aislamiento, lo que generó un montón de críticas y dudas desde el mundo, ¿cierto?, de la academia, desde el mundo de los salubristas, los expertos, sobre a cómo también se iba a hacer frente a la pandemia que sigue entre nosotros con esta reducción o acotación, ¿cierto?, de las acciones del plan de testeo, trazabilidad y aislamiento, esto puntualmente en la atención primaria. Según cifras de los gremios también implica esto el despido de más de 8.000 funcionarios de la salud que fueron contratados específicamente a honorarios, ¿cierto?, para hacer control de la pandemia y hacer frente en los centros de salud, en los hospitales, en los distintos lugares, con el objetivo de también retomar las atenciones, ¿cierto?, de salud desplazadas a lo largo, ¿cierto?, de los meses de pandemia. La idea del gobierno además reducir, es cierto, las camas críticas para aumentar las camas de cuidados intermedios y así también movilizar y poder reducir las listas de espera tanto en la atención ambulatoria como también en quirúrgica. ¿Es esta una buena estrategia?
es una buena acción la que está tomando, una buena decisión la que está tomando el gobierno y las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Cómo hacer frente a esto, cierto? Vamos a seguir en pandemia, va a haber un aumento en la demanda de atenciones de quienes no han podido controlarse por diversos factores, ¿cierto? Durante el último año y medio. ¿De qué manera va a impactar esto en el sistema? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Es parte de las preguntas y de las respuestas que vamos a estar, ¿cierto?, analizando y contestando con nuestros invitados en nuestro espacio del día de hoy. Y usted ya lo está viendo en pantalla, nos acompaña Pedro Croco, él es médico cirujano, magíster en Administración de Salud, también magíster en Salud Pública, actualmente subdirector de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar con ustedes, Maritza. El placer es nuestro, profesor. Vamos a estar hablando sobre el impacto, cierto, de la salud pública, en la salud pública, cierto, de la pandemia. Y partamos por esa pregunta, cierto. A nivel general, ¿cuál cree usted ha sido el impacto real que ha tenido la pandemia en el acceso de atenciones de salud? ¿Cómo lo ha podido ver usted? Llevamos más de un año y medio, cierto, en esta situación y hay varias atenciones, enfermedades puntualmente también que se han visto más complicadas a raíz de esta pandemia. Claro, sin duda que ha tenido un impacto en el acceso, pero probablemente lo más importante es compartir qué entendemos por acceso. Porque acceso, si uno lo mira exclusivamente desde el punto de vista del lenguaje español, lo que dice la Real Academia Española, es la acción de llegar o acercarse. Y la verdad que en salud pretendemos un poco más que eso. La verdad que no es suficiente con llegar o acercarse. Entonces, este tema de acceso ha sido muy discutido durante los últimos decenios, la verdad, y se le ha incorporado ya un concepto que tiene que ver no solamente con la demanda, o sea, la acción del individuo de acercarse, sino también dos conceptos importantes que son el tema de la necesidad y el tema de la efectividad. Es decir, podría pasar que la persona no siente la demanda de concurrir a obtener una atención de salud, pero en la práctica la requiere desde el punto de vista técnico. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es ir a vacunarse. Las personas, del punto de vista técnico, deberían ir a vacunarse, por ejemplo, actualmente, pero muchas personas, por distintos motivos, no desean vacunarse. O sea, no tienen la demanda, tienen la necesidad. Y la efectividad se refiere a que nos interesa también, ¿no es cierto?, cuál es el resultado de esa atención de salud. O sea, no importa en el fondo simplemente que se atienda, sino que resuelva el problema de salud que tiene. Yo diría que esos conceptos son principales. Ahora, lo que ha pasado se entiende claramente, porque ¿cuáles son las barreras básicamente, ¿no es cierto?, al acceso? Y una de las barreras principales es claramente las barreras personales. ¿Ya? Y las barreras personales son fundamentalmente que la gente a lo mejor no desea atenderse, porque no considera que el problema que tiene requiere atención. Pasa mucho eso, importante en el caso de la pandemia, lo vamos a ver después, con lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las acciones de tipo preventiva. O sea, la persona en el fondo no siente la necesidad de hacerse la mamografía. Y el otro, en el fondo, tema es el tema económico. La verdad es que no están afectados probablemente por la pandemia en este momento, pero tiene que ver con un tema que la persona a lo mejor no puede atenderse, en el fondo, porque le sale muy caro atenderse. Y ahí están toda la lógica de seguros, privados, ¿no es cierto?, y públicos. Pero a veces la atención puede ser gratuita, pero la persona no puede atenderse porque el transporte es muy caro o porque dejar de trabajar le sale muy caro. Por lo que uno ve, entonces, por lo tanto, hay ciertas barreras, ¿no es cierto?, a la expresión, ¿no es cierto?, del acceso. Ahora, ¿qué ha pasado en pandemia? En pandemia han pasado dos cosas que son principales. Han habido, ¿no es cierto?, disminución de la oferta de atenciones en salud. ¿Y por qué ha habido disminución de oferta de atenciones de salud? Porque en la práctica, ¿no es cierto?, los recursos en salud se han destinado a atención principalmente de COVID. Y por lo tanto, las otras problemáticas de salud han quedado postergadas. Es decir, yo con los mismos recursos que tenían, las mismas personas que trabajaban, en vez de atender hipertensos, diabéticos, los básicamente definí, ¿no es cierto?, que atendieran, ¿no es cierto?, fundamentalmente problemas respiratorios. O sea, tengo un tema de oferta, disminuyó claramente la oferta para atender a los pacientes. En una dimensión de eso, básicamente, es las camas críticas. Las camas críticas no solamente se requerían para el COVID, también para intervenciones quirúrgicas, y por lo tanto yo postergué todas las intervenciones quirúrgicas en pos, ¿no es cierto?, de privilegiar la atención de los pacientes COVID. Pero no solamente un tema de oferta, también hay un tema de demanda.
Y por eso planteé tanto las barreras personales. Porque ¿qué pasa en la demanda? En la demanda pasan dos hechos que son principales. Claramente, ¿no es cierto?, los limitantes que tuvimos a través del tiempo en la movilidad hacían que personas no pudiesen concurrir a atenderse y hacerse los controles. Eso por una parte. Y por otra parte, el temor. A pesar de que la persona tuviese, ¿no es cierto?, el deseo de acceder al servicio de salud, tenía y tiene temor en contagiarse. Entonces, la verdad es que claramente se ha afectado el acceso por disminución de la oferta, de los problemas que no son, ¿no es cierto?, COVID, y por sobre todo, ¿no es cierto?, también por disminución de la demanda, entre otras cosas, por el temor a atenderse. Ahora, aparte de eso, la otra dimensión importante es que la pandemia claramente ha afectado ciertos factores de riesgo. O sea, evidentemente ha aumentado el sedentarismo. El sedentarismo, la persona hacía menos ejercicio. Probablemente, ¿no es cierto? Y eso es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en Chile. Pero también no solamente las formas de alimentarse, el tabaquismo, el alcohol. La verdad es que todos esos son factores de riesgo. Entonces uno podría ver a futuro, sin duda, ¿no es cierto?, un aumento, ¿no es cierto?, en las condiciones de riesgo que llevan a un aumento, ¿no es cierto?, de los problemas crónicos que afectan habitualmente a la población chilena. Profesor, justamente usted hablaba del sedentarismo y me recordaba que en el capítulo pasado el doctor Juan Pablo Torres justamente nos hablaba de que a raíz de la pandemia, y se ha visto también en estos últimos meses, en este último tiempo, un aumento también en la obesidad de los niños y niñas, un tema que también es bien importante, a raíz de lo que usted señalaba, ¿cierto?, de la alimentación, de la falta de ejercicio, a raíz de, bueno, de múltiples factores, ¿cierto?, que se ha visto también incrementado durante el último tiempo. Quería preguntarle por otra cosa también que usted señaló en esta conversación, hablaba de la prevención, ¿cierto?, de aquellos exámenes que realmente nosotros no nos hacemos a raíz de que no estamos conscientes quizás del impacto o de lo importante que es realizarse una mamografía, el ejemplo que usted hacía. ¿Siente ahí que faltan campañas justamente a raíz de esto, mayor información para la gente, concientizar a realizarse este tipo de exámenes, a decir, ok, estamos en una pandemia, pero hay que seguir con controles? ¿De qué manera también conjugar todo eso? O sea, de hecho, es uno de los grandes temas que tenemos fundamentalmente. Pero está, o sea, de hecho, estaba leyendo, por ejemplo, se dejaron de hacer 120.000 mamografías durante la época de pandemia. Y la verdad, o sea, ¿y qué implica eso? Porque ¿para qué es la mamografía? Es para el diagnóstico precoz de un problema. Entonces, lo que te puede pasar a futuro, en el fondo, es que tú vas a detectar los problemas en un estado bastante más avanzado, con las implicancias que tiene para la salud de esa persona, pero también, ¿no es cierto?, para el sistema de salud, porque son atenciones más costosas. Entonces, claramente uno ve que especialmente en acciones de tipo, ¿no es cierto?, diagnóstico precoz, ha habido, ¿no es cierto?, un impacto muy negativo de la pandemia por razones obvias y hasta cierto punto justificadas. En el fondo, lo que veíamos básicamente que yo justamente dediqué los recursos que tenía a atender a privar atención del COVID. Pero también por este temor, ¿eh? Porque claramente muchas personas, frente al hecho de que aunque tuviesen la posibilidad de hacerse la mamografía, dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a asumir ese riesgo porque yo asocio un establecimiento de salud con un mayor riesgo de contagio, porque hay más gente enferma ahí. Entonces, la verdad es que a futuro, en el fondo, indudablemente deberíamos incluso recuperar y superar los niveles que teníamos antes de estos exámenes de tipo preventivo. Porque tenemos un stock, básicamente, que se acumuló. Tenemos además, digamos, una posibilidad más que real que yo empiece a detectar en forma más tardía cosas que detectaba en forma más precoz previo a la pandemia y los impactos que tienen, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista práctico, habitualmente tenía problemas con las campañas porque la gente, a pesar de que tenía que hacer la mamografía, en tiempos normales no se la hacían todas las que debían hacerse. Sin duda, es uno de los grandes temas. Ahora, no solamente ese, ¿eh? Pasa lo mismo con los hipertensos que se dejaron de controlar, los diabéticos que se dejaron de controlar, ¿no es cierto? Los papanicolaos en las mujeres. O sea, con todo básicamente en el fondo lo que tenía que ver de alguna forma con control de factores de riesgo y exámenes de diagnóstico precoz, claramente en el fondo hubo un efecto muy negativo de la pandemia. Entendible, pero efecto negativo. Entonces tenemos la obligación como sistema de salud, indudablemente, ¿no es cierto?, de recuperar no solamente los niveles anteriores, digamos, en cuanto a exámenes preventivos, sino que claramente superarlos. Profesor, una de las estrategias que uno vio, ¿cierto?, en muchos centros de salud fue generar citas, ¿cierto?, atenciones telemáticas, o sea, poder ver a un doctor a través de una pantalla. ¿Sirve esa consulta telemática, esto a raíz, ¿cierto?, del problema que tenemos de la falta de acceso a una atención presencial? ¿Es lo mismo que ir a una consulta o se puede subsanar esa situación frente a una pantalla, en una videollamada, por ejemplo, en un Zoom con un doctor? O
sea, indudablemente uno de los grandes cambios que ha habido para todos, no solamente para lo que es la atención de salud, sino que incluso el hacer clases, ¿no es cierto?, ha sido la incorporación de nuevas tecnologías que antes ni pensábamos que íbamos a usar en forma tan masiva. Pero no es lo mismo. O sea, es indudablemente, ¿no es cierto?, que es bueno y es mejor que nada, sin duda que es así. Pero indudablemente en algunos casos no es lo mismo, especialmente en los casos que requieren un examen físico. Especialmente en los casos que requiero además un examen de laboratorio, o sea, no me basta con esto. Entonces, la verdad es que no reemplaza toda la actividad presencial, especialmente, ¿no es cierto?, en la consulta médica. Ahora, indudablemente que ha jugado un rol importante y ha ayudado a paliar en alguna medida los efectos, ¿no es cierto?, que pueden la pandemia y la falta de control. Pero no la reemplaza para nada en un 100% esta virtualidad en relación a la presencialidad. Hay además también otro factor que sumar a esta conversación, ¿cierto? Que no es lo mismo lo que ocurre en Santiago, en Melipilla, a lo que puede ocurrir en Coyhaique, lo que puede ocurrir en el norte de nuestro país, como también el factor territorial influye en el sistema de salud, ¿cierto? En lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, en este último año y medio. No, sin duda que influye, porque la verdad hay dos temas que son importantes básicamente cuando uno ve el acceso. Sin duda, uno de ellos es la disponibilidad, básicamente, ¿no es cierto?, de los servicios. Y todos sabemos que la disponibilidad de los servicios no es homogénea a lo largo del país. Ese es el primer tema. ¿Ah? No lo es. ¿Ah? Claramente, ¿no es cierto?, hay regiones y localidades que están mucho mejor dotadas que otras. O sea, ese es un tema en sí. Lo otro, que también es importante, es la capacidad de acceder a ese servicio. Me explico mejor. Si uno se fija, uno de los temas que se hace en Chile en el COVID, con la cama crítica, se dice, ¿sabe qué? Manejo centralizado. Y las camas se manejaban en forma centralizada. O sea, independiente que yo fuese un paciente COVID de FONASA, podía terminar atendiéndome, ¿no es cierto?, en la clínica Las Condes. Y FONASA pagaba. Y tiene que ver con que una de las cosas que se libera del COVID, especialmente en la cama crítica, es este tema, ¿no es cierto?, de que no exista esta segmentación, que la tenemos presente habitualmente, que puede hacer que una persona que viva al lado de un hospital no se pueda atender en ese hospital. Eso, de alguna forma, fue uno de los temas, digamos, que incluso la OMS recomendó para el tratamiento de COVID. Dicho eso, en el fondo, independiente de eso, el acceso a especialistas a lo largo del país, independiente del COVID, siempre ha sido un tema. No es lo mismo vivir en Santiago o vivir en una capital regional que vivir en una zona rural. No es lo mismo también, es lo mismo que estamos hablando, en el acceso a Internet. O sea, uno lo ve con los alumnos. O sea, con los alumnos, del fondo, uno ve que hay personas que tienen fácil acceso a Internet y personas básicamente que están inclusivamente cercanas a Santiago. La verdad es que el bando de ancha, lo que sea que tienen, no les es suficiente. Y a veces pasan anécdotas. Por ejemplo, a veces estaba tomando un examen de grado, tenemos profesores que están en Argentina. Me acuerdo una vez tenía un profesor que estaba en Uruguay tomando el examen de grado, y me acuerdo que una persona en Chile, uno de los profesores, estaba en Algarrobo, me acuerdo. Y la comunicación con Argentina y Uruguay era más fácil que la comunicación con Algarrobo. Se caía menos, básicamente. Entonces tiene que ver con un tema que antiguamente no lo dimensionábamos en plenitud. No solamente basta el acceso a Internet, sino la calidad de ese acceso a Internet. Entonces, indudablemente que en todo esto hay diferencias notables en Chile, entre zonas rurales, entre zonas urbanas, entre los distintos centros, ¿no es cierto?, del país, claramente que hacen que, sin duda, ¿no es cierto?, hay gente que tenga más dificultad al acceso que otras. Profesor, ¿es posible hacer proyecciones en torno a enfermedades que no han podido ser, cierto, diagnosticadas? Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que tiene VIH, en una persona que tiene cáncer. ¿Hay alguna cifra actualmente que uno pueda analizar, algún catastro, cierto? Porque obviamente la pandemia sigue entre nosotros, va a ir bajando, pero y lo veía también no solo en Chile, sino que revisaba prensa de otros países, Perú, Argentina, y hay también preocupación de lo que pueda pasar ahora con las personas que no se trataron, que no siguieron tratamiento, que no hicieron sus exámenes preventivos, y puede también haber un colapso en el sistema. No sé si hay alguna posible proyección en nuestro país. Más que proyección, el dato que hay es básicamente porque tenemos el GES en Chile. Entonces, muchos de los problemas que estamos conversando estaban incorporados, ¿no es cierto?, al GES. Y tenían, si ustedes se fijan en las medidas que se toman, que también es razonable, es decir, sabe que durante el tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, no van a necesitar cumplir con las garantías GES, que habían garantías de oportunidad, entre otras cosas. Y uno tiene claro, ya el primer semestre del año pasado, ya uno veía, digamos, de que los casos GES habían aumentado, las listas de espera GES habían aumentado en forma considerable, al doble.
Y eso va a tener un impacto. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto real? En cuanto a mortalidad, no tenemos proyecciones. Habría que hacerla y probablemente posteriormente se van a hacer, pero ¿cuál va a ser el impacto real? ¿Qué significa? Es a postergar esa atención necesaria. El postergarlo, el tratamiento de los hipertensos, diabéticos, la verdad, uno sabe que viene, sabe que claramente, ¿no es cierto?, va a aumentar considerablemente el número de personas descompensadas, sabe que el efecto que tiene fundamentalmente la postergación de alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, en algún cáncer en especial, ¿no es cierto?, claramente tiene repercusiones negativas y que se va a ver en el caso a caso, pero indudablemente la proyección en cuanto a un número exacto, en el fondo, digamos, qué se va a significar a lo largo, uno puede proyectar que probablemente va a tener un problema mayor, pero la dimensión del problema, en cuanto, o sea, no, sí sabemos cuánto se ha postergado, porque tenemos el GES y las estadísticas del GES que de alguna forma lo definen. Mm. Profesor, lo queremos invitar ahora, como parte de esta conversación, a recibir una consulta que nos llega desde el norte de nuestro país, porque también tenemos espacio, ¿cierto?, de las consultas que nos mandan nuestros telespectadores, así que lo invito a revisar el siguiente video. Hola, mi nombre es Valeria Guajardo, tengo 35 años y mi pregunta es, debido al masivo despido de personal de salud, ¿nuestra atención y acceso a la salud se verá afectado? Ahí estaba la consulta que nos hacía, ¿cierto?, Valeria desde Antofagasta. Pone sobre la mesa un tema que también ha estado bien polémico, ¿cierto?, que tiene que ver con la reducción de personal, mucho personal que se contrató a honorarios, ¿cierto?, para la pandemia, y ahora, ¿cierto?, esas personas han sido desvinculadas, parte de lo que decía, ¿cierto?, el Colegio Médico. ¿Puede tener eso un impacto, cree usted? Sin duda que tiene un impacto. Si uno mira, volvamos a los años de normalidad. En general, los años de normalidad previo a la pandemia, llamémoslo así, la verdad es que el sistema de salud chileno, digamos, con las personas que estaban atendiendo en ese momento, ya tenía un serio problema. Tenía serios problemas en cuanto a cama, tenía serios problemas en el sector público en cuanto a los médicos que tenía claramente, ¿no es cierto?, un tema que todo hacía pensar y todas las proyecciones que debían aumentar básicamente las personas que trabajaban en el sector salud para lidiar, ¿no es cierto?, con la problemática que tiene Chile. Porque Chile tiene dos problemáticas en condiciones normales. Una, en el fondo, sin duda, que tiene una población que tiene altos factores de riesgo, como lo veíamos recién. Pero además tiene una población que por razones demográficas va envejeciendo. Y al ir envejeciendo, indudablemente, los requerimientos de atenciones de salud aumentan. O sea, no es lo mismo, en el fondo, cuando uno ve a una persona que tiene 70 años, la necesidad de atenciones de salud que requiere que una persona que tiene 40 años o 30 años. Es mucho más. Y eso se refleja, no sé si se recuerdan bien, ¿no es cierto?, en las primas que cobraban las ISAPRE. Las primas que cobraban las ISAPRE eran distintas según la edad de la persona. Y eran prohibitivas sobre cierta edad, porque decían, sabe que usted es muy caro. ¿Y por qué era muy caro? Porque requería más atenciones de salud. Entonces, sin duda, que la disminución de las personas que trabajan en salud tiene un impacto negativo en el acceso. No hay duda de eso. Sin duda un tema que no es menor. Profesor, preguntarle también de qué manera, hablemos de las estrategias, ¿cierto?, también del gobierno, de qué manera las políticas públicas pueden hacerse cargo, ¿cierto?, del impacto que va a dejar o que está dejando la pandemia sobre el sistema de salud público de nuestro país, de qué manera ayudar, ¿cierto?, a las listas de espera, que nosotros ya veníamos, ¿cierto?, con una situación bien compleja en cuanto a operaciones, a consultas médicas, ya teníamos listas de espera y ahora con la pandemia eso se ha incrementado. De qué manera también captar la atención de las personas para que vayan a sus controles médicos. ¿Cómo generar una política pública que apunte justamente a estos temas? Primero hay dos temas. Yo soy una persona que tiene mucha confianza en el sistema de salud chileno, lo voy a plantear así. Porque el sistema de salud chileno este último tiempo, y el mejor ejemplo es eso, un sistema de salud que se pudo acomodar a una situación que a todas luces era totalmente anómala, ¿no? Y aumentó en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, de aproximadamente 1.000 a 4.000 camas críticas. En el fondo, desarrolló el sistema de salud chileno una campaña de vacunación del COVID, en el fondo, que claramente en relación al resto del mundo, ¿no es cierto?, son pocos los países que tienen una campaña que han logrado, digamos, tan alta cobertura. ¿Por qué planteo esto? Porque indudablemente yo creo que el sistema de salud chileno va a poder enfrentar en el futuro, sin duda, en el fondo, nuevos desafíos que tiene, pero requiere más recursos. Sin duda requiere más recursos. Ese es un tema que es obvio en el fondo, porque ya tenía problemas previamente, ahora se acentúan los problemas por lo que hemos conversado, entonces requiere más recursos. Pero tiene esa capacidad, yo diría que hay que ver los temas, digamos, positivos dentro de este mal que fue la pandemia, fue que tuvimos un sistema de salud que cumplió con varias cosas que uno ni siquiera habría imaginado. Nadie habría imaginado la reconversión de camas que hubo en Chile, ¿no es cierto?, de cuadruplicar las camas en tan poco tiempo.
Nadie habría imaginado un manejo centralizado de las camas del sector público, privado y todas básicamente de un Ministerio de Salud. ¿Ah? Nadie habría imaginado básicamente esta campaña de vacunación masivísima, en el fondo, en que tanta gente se ha vacunado. Entonces, la verdad es que uno tiene mucha expectativa, básicamente, que el sistema de salud tiene la capacidad de hacerlo, pero indudablemente requiere más recursos. Lo otro, el no hacer, no considerar eso, es simplemente, ¿no es cierto?, tapar el sol con un dedo, porque es evidente que es así. ¿Ah? Vuelvo a recalcar, tenía problemas de financiamiento previamente, se van a acentuar actualmente. Sin duda es un tema que vamos a seguir abordando también en nuestro programa con Ojo Clínico. Le queremos agradecer por estos minutos, profesor, por acompañarnos y analizar, ¿cierto?, los pasos a seguir, lo que estamos viviendo hoy día y cómo también el sistema de salud ha hecho frente a esta situación. Me quedo también con lo que usted decía, o sea, la campaña de vacunación que ha sido bastante exitosa, ¿cierto?, ha funcionado bastante bien y también los equipos de salud como han ido y han hecho frente a la pandemia, algo completamente desconocido para la población, ¿cierto?, que de un día para otro tenemos que enfrentarnos a una enfermedad nueva y con consecuencias también nuevas y todo en desarrollo, como se dice en el periodismo. Así que le queremos agradecer por estos minutos y lo vamos a invitar nuevamente para seguir analizando este tema. Muchísimas gracias, Maritza. Un placer estar con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar a futuro también. Así será, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. En nuestro programa con Ojo Clínico siempre tenemos cierto espacio para información relevante, interesante, que a todos ustedes les puede servir. Vamos a hablar ahora sobre las consecuencias gastrointestinales del COVID-19, porque fíjese que hay varios pacientes que han sufrido de esta infección, de esta enfermedad, y luego de su recuperación siguen presentando algunas molestias, algunas situaciones, ¿cierto?, incómodas con su sistema gastrointestinal. Para esto los invito a revisar el material de la doctora Ana María Madrid. Ella es parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y nos explica justamente qué pasa a nivel gastrointestinal con el COVID-19. Mire. Tiene que diferenciar un poco porque uno tiene que pensar primero que los pacientes que sus síntomas principales de COVID son gastrointestinales, esos son los que quedan con mayores secuelas. En general los pacientes pueden hacer lo que nosotros llamamos intestino irritable postinfeccioso. Esos pacientes pueden quedar con diarrea crónica que puede durar un tiempo prolongado, puede durar unos meses o finalmente se puede mejorar sola, pero fundamentalmente quedan con dolor abdominal, náuseas, pacientes que quedan con síntomas dispépticos en el sentido de que tienen sensación de pesadez postprandial, pacientes que tienen distensión abdominal, que tienen dolor abdominal crónico. Eso significa que las molestias duran más allá de 6 meses. Probablemente todo esto se podrá mejorar, pero no sabemos porque todavía no llevamos suficiente tiempo para saber en cuánto tiempo se van a mejorar estos pacientes. Así que yo por ahora solo puedo decir que los pacientes sí tienen más síntomas gastrointestinales después del COVID, especialmente aquellos que como principal síntoma son los síntomas gastrointestinales en el momento de su crisis. Esos pacientes se recuperan, como digo, porque tiene que mejorar la flora intestinal, tiene que haber todo un cambio, no siempre la flora logra mejorar, no siempre todo puede solucionarse rápido, entonces en general estos pacientes como son tiempos más largos que uno tiene que esperar en que se mejoren. Después pacientes que no se mejoren nunca y queden para siempre con un intestino irritable postinfeccioso y eso hay que tratarlo el resto de la vida. Pero otros se pueden mejorar a los 6 meses, al año, pueden ir recuperándose y finalmente los pacientes pueden lograr, la mitad de los pacientes pueden recuperarse después de un largo tiempo. Y después de esta interesante información, los invito a todos a que hagamos una breve pausa. Vamos a revisar, ¿cierto?, parte de la tanda publicitaria de nuestro canal, ¿cierto?, donde ustedes también se va a poder informar de los otros contenidos que tenemos en Uchile TV. Y a la vuelta de eso seguimos con más conversación, más entrevistas en Con Ojo Clínico. Y ya la ven en pantalla, tenemos a nuestra invitada. Ella es Cecilia Morales, médico salubrista, asesora médica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Cecilia, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos haciendo este programa siempre, ¿cierto?, dedicados en torno a temas que tienen que ver con la salud y en este caso obviamente con la pandemia. Queríamos preguntarle para comenzar esta conversación sobre las secuelas que ha dejado, ¿cierto?, la pandemia, pero principalmente en el funcionamiento del sistema de salud, ¿cierto? Hemos visto cómo la atención se ha visto mermada en algunas otras patologías. Obviamente estábamos en una situación compleja, ¿cierto?, de pandemia, y todos los esfuerzos se enfocaron y se ¿cierto?, dirigieron hacia este control de esta pandemia. Pero ¿cuál diría usted que es la principal secuela que hoy día tenemos en nuestro sistema de salud a raíz de la pandemia del coronavirus? Marisa, mira, yo creo que hay dos elementos que son difíciles de priorizar uno por sobre otro, que son los más, yo diría, importantes como secuela, básicamente en relación a cuánto afectan a la población. Y tiene que ver con, uno, la cantidad de actividades retrasadas que hay en términos de prestaciones de salud. O sea, durante la primera ola en el año 2020, como todo el mundo, digamos, tuvo conocimiento, se suspendió prácticamente hacia mediados finales de marzo la atención de la mayoría de las actividades electivas, tanto hospitalarias como en atención primaria, para la gran mayoría de las personas, y eso afectó también, digamos, a muchas actividades que ocurrían en el sistema privado de salud. O sea, fue en realidad una cosa que ocurrió a nivel de todo el país y de toda la atención. Eso, bueno, obviamente generó y está una medida que fue muy justificada, porque en ese momento estábamos enfrentándonos a un fenómeno absolutamente desconocido, la emergencia, digamos, de un nuevo virus que se estaba recién describiendo cuál iba a ser la historia natural de esa enfermedad, y por lo tanto todas esas medidas de precaución estaban muy justificadas. Sin embargo, eso no quita que se hayan generado una cantidad importante de atenciones retrasadas, ¿no?, tanto médicas como quirúrgicas, que se fueron acumulando en el tiempo durante toda la primera ola, y que en los planes más optimistas se esperaba poder realizar durante el año siguiente, que es este año que estamos viviendo. Y bueno, se fue describiendo paralelamente cuál estaba siendo la evolución de la enfermedad, con una segunda ola que empezó hacia finales del año pasado, ¿no?, lentamente, porque ya había, digamos, una serie una experiencia acumulada de cómo realizar este control de la enfermedad, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer la trazabilidad, cómo aislar los contactos, que permitió el inicio muy lento de una segunda ola, pero vivimos también una segunda ola que obligó a tomar medidas similares, no exactamente iguales, durante el inicio de este año 2021. De esa forma, entonces, todo lo que es como retraso de las atenciones se fue acumulando, yo diría con una diferencia, que en esta segunda ola hubo una mayor focalización de aquellas cosas que se iban a suspender y que no se iba a suspender, y también se fue de alguna forma en los establecimientos de salud conviviendo con el hecho de establecer que había que mantener un mayor número de actividades no asociadas a la pandemia, al COVID, realizándose, y intentando tenerlas lo más separadas posible de la atención de los enfermos COVID. Eso yo diría que fue como la estrategia que se implementó, digamos, durante este año, pero con un esfuerzo sobre los equipos de salud que fue extraordinariamente exigente, ¿no? En la misma estrategia que usaba durante la primera hora, el Ministerio de Salud tomó el control de toda la red sanitaria respecto, digamos, de la atención de los pacientes COVID, y estableció los límites, o sea, las cantidades de camas críticas que debían tener disponibles, y eso significó que para poder realizar las otras actividades había que cumplir con unas metas, digamos, en cantidad de camas críticas que eran muy exigentes, y todo esto llevó, digamos, a
el segundo gran elemento, digamos, como consecuencia de la pandemia, que es el impacto en los trabajadores de la salud. Porque finalmente se llegó a un punto en que ya no había más personal que contratar. Se fue contratando progresivamente en el sistema en general, no en un hospital o en otro en particular, en el sistema en general, contratando a todo el personal sanitario, incluso, digamos, las personas que iban recién egresando y obteniendo sus títulos, para las distintas labores que había que realizar, para reforzar turnos, para distintas actividades, digamos, clínicas que se iban generando, seguimiento de pacientes, en atención primaria, todo lo que tiene que ver con el testeo, trazabilidad y aislamiento. Entonces, esto requirió, digamos, de una cantidad muy importante de personal sanitario, y para las funciones más específicas, las funciones, digamos, de cuidado de los pacientes críticos hospitalarios, indudablemente se requiere personal que tenga determinadas competencias, destrezas, digamos, y conocimiento, y por lo tanto ahí básicamente lo que ocurre es que hay una fuerte carga que tiene que ver con trabajar en turnos adicionales. Entonces, esta segunda consecuencia que se da, lo vimos, digamos, en los hospitales, reflejado en la gente que repetía los turnos, etcétera, pero es una cosa que se dio en todo el sistema. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la complejidad, otra realidad que es la atención primaria, los funcionarios de atención primaria también vieron redoblada, digamos, su carga de trabajo en términos de tener que hacerse cargo de todo lo que tenía que ver con testeo, trazabilidad, aislamiento, del programa de vacunación y de intentar mantener los programas de crónicos y los programas de morbilidad funcionando. Entonces también en el fondo, el lugar donde uno mira el sistema, se produce, digamos, una situación en que el personal está tremendamente recargado, y al pasar los meses, esto empieza a generar ya consecuencias en la salud de los trabajadores de la salud, que empiezan a resentir estos tan prolongados meses y ya el cumplimiento de un año, digamos, de esta del enfrentamiento de esta pandemia, con situaciones de enfermedad que han generado un ausentismo muy importante, un ausentismo por licencias médicas, que no había sido registrado, digamos, en los niveles que se están viviendo en este momento. Entonces, en el fondo, son esas dos consecuencias que están muy ligadas y que además dificultan hoy en día el tener todavía, digamos, niveles de ausentismo importantes, dificultan hoy en día poder implementar programas de recuperación de atenciones de la forma como todo todo el mundo sanitario quisiera. En eso es más o menos, digamos, yo creo que los elementos más importantes que vemos hoy día. Sí, sin duda el trabajo, el esfuerzo que ha implicado para todos los equipos de salud, de consultorio, atención primaria, hospitales, clínicas, durante este más de año y medio, sin duda es algo extraordinario, ¿cierto? Ellos han tenido que hacer frente a la pandemia, a estar ahí donde la situación a rato se vuelve y se volvía también bien complicada. Te quería preguntar también a raíz de, ¿cierto? de esta situación compleja que se vive hace un año y medio, ¿cierto? Los sistemas de salud bien saturados por aquellas personas que presentaban infecciones más complejas, más difíciles de tratar, ¿cierto? ¿Qué enfermedades uno podría identificar, crees tú, han sido las más postergadas a raíz de esta misma pandemia del coronavirus durante todo este tiempo, ¿cierto? Porque se habla de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles otras también han sido las más postergadas a raíz de esta emergencia sanitaria? Mira, en eso yo creo que hay algunas situaciones que son más evidentes, como la situación del cáncer, que sin duda tiene gran relevancia porque es una causa de muerte muy importante y una causa de enfermedad muy importante, y en la cual el tiempo cuenta. Sin embargo, hay que tener presente que esa situación en que el pronóstico de la enfermedad esté tan ligada al tiempo de tratamiento se da en el cáncer con mucha claridad, pero se da también en muchas otras enfermedades en que a lo mejor no lo tenemos tan claro.
Sin duda que las enfermedades crónicas en general, como son las enfermedades cardiovasculares que tú nombrabas, que son la primera causa de muerte, digamos, en el país en general, tienen una relación, su gravedad y su expresión, digamos, más cruda como mortalidad, tienen una relación con la calidad del control que se tenga de ellas. Entonces, en ese sentido, nosotros probablemente visualizamos más en el día a día aquellas cosas que tienen una intervención sanitaria un tratamiento, digamos, para decirlo en lenguaje común, muy de un evento, como puede ser una intervención quirúrgica o como puede ser un ciclo de quimioterapia o de radioterapia. Entonces, en ese sentido, en las enfermedades oncológicas, nosotros visualizamos con mucha claridad lo que no se ha hecho, ¿ya? Y sin duda que es muy importante para las personas porque se están jugando el tener un mejor o un peor pronóstico. Pero yo quiero rescatar un poco el resto de las enfermedades que también han sido postergadas y que tienen probablemente una visualización a lo mejor no tan nítida, ¿ya? Pero sí que son importantes también en la calidad de vida de las personas. Si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, con diabetes, que es una enfermedad que, como sabemos, da pocos síntomas, no tiene uno o dos síntomas que sean característicos, y su pronóstico en términos de la calidad de vida de las personas es muy dependiente del grado de compensación que la persona tenga. Y para eso, las medidas habituales, digamos, son el control periódico de esta enfermedad crónica, el control ya sea, digamos, medición de la glicemia por distintos métodos y régimen, o eso más medicamento, o eso más insulina, y un control acucioso que permita aminorar los efectos de la enfermedad. Si nosotros vemos que de la noche a la mañana eso de alguna forma se suspende y a nivel de atención primaria, por ejemplo, los municipios hacen esfuerzos importantes por dispensar los medicamentos, incluso implementando muchos de ellos entrega domiciliaria, etcétera, como una medida paliativa, por lo menos para que las personas tengan sus medicamentos y puedan seguir los tratamientos. Pero obviamente que dispensar los medicamentos no es lo mismo que la persona acuda a control, que se hagan los exámenes, que se vea eso con su historia clínica, cómo ha ido evolucionando, que se puedan hacer los ajustes que se requiere. Y estos elementos son elementos que también nosotros tenemos que tener en el panorama de las consecuencias, digamos, de la situación que estamos viviendo. Yo vuelvo a decir, me parece que en el momento en que se suspendieron esas atenciones, no teníamos más elementos, digamos, de protección que el distanciamiento físico de las personas, y por eso, para poder enfrentarlo, la medida necesaria fue en su momento decretar restricciones de movilidad, restricciones de asistencia a lugares de concurrencia masiva, etc. Sin embargo, no podemos pensar que porque eso es menos evidente, tiene menos consecuencias. Y tenemos que poder en algún momento mirar que eso nos va a marcar probablemente, nos va a hacer una marca en nuestros indicadores de control de salud y de evolución de la enfermedad. Los vamos a ver en algún momento. Sí, te quería preguntar también del tema de las operaciones. Hablábamos, ¿cierto?, de las enfermedades tan comunes en la población como el caso de la diabetes, pero te quería preguntar también por las operaciones, ¿cómo ponernos al día con la lista de espera que ya antes de la pandemia, ¿cierto?, era un tema de preocupación, que ahora obviamente se han visto incrementadas a raíz también de esta situación puntual de la pandemia? ¿Existe algún plan? ¿Cómo poder subsanar esa situación? Bueno, sí, el Ministerio de Salud, yo diría que desde mucho antes de la pandemia ha habido, digamos, bastante preocupación por el tema de las listas de espera quirúrgica,
y en ese sentido hay una base de información, de registro y de información de las listas de espera de acuerdo, digamos, a la intervención por la cual la persona está esperando. Y ese registro, que es un registro unificado nacional, ha permitido por lo menos tener una magnitud de cuántas son las personas, y la última cifra que entiendo que se ha dado a conocer son alrededor de 280.000 personas. Eso durante la discusión de la ley de presupuesto del año pasado, se aprobó una cantidad de recursos asociados, digamos, a ese plan, con el fin de elaborar y ejecutar durante el año 2021 un programa de resolución de listas de espera quirúrgica, en que el Ministerio de Salud hizo un llamado como licitación, tanto a los prestadores públicos, o sea, a los hospitales públicos en sus horarios no institucionales, y a prestadores privados también a presentarse para realizar estas intervenciones. Eso, digamos, como te digo, los recursos se aprobaron en el presupuesto para este año, y más o menos por ahí, por febrero, FONASA hizo el primer llamado, que está en este momento, ya fue adjudicado, se definieron qué establecimientos iban a realizar qué tipo de intervenciones en relación a qué especialidades podía realizar. Cada establecimiento postuló a qué especialidades podía realizar. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile postuló prácticamente a todas las especialidades quirúrgicas del adulto, digamos, en realidad a todas las especialidades quirúrgicas del adulto, y algunas de ellas en niños, porque el Hospital de la Chile es un hospital que es básicamente de atención de adultos, neonatos también, digamos, pero en la parte pediátrica tiene básicamente, en algunas áreas de especialidad como otorrino, oftalmología, también vemos niños, pero en lo general son adultos. Entonces el hospital postuló también, como otros hospitales públicos, para la resolución de estas listas, y eso es un programa que en este momento está funcionando, pero que uno, cuando ve, digamos, un poco las dificultades para ejecutarlo, se da cuenta también que este primer llamado, que está llamado, digamos, para funcionar de aquí hasta diciembre, de ninguna manera va a dar cuenta de las listas de espera. O sea, lo que en el hospital nosotros vemos, por ejemplo, es que nos llegan los listados de referencia, y en esos listados de referencia las personas llevan un tiempo más o menos largo esperando, no tienen sus exámenes al día, no se cuenta, digamos, con los exámenes, por lo tanto, un primer exámenes, por lo tanto, como resultado de esto, hemos visto que, salvo en algunas especialidades que son más bien puntuales, como el caso de oftalmología con cataratas, en que en general es una intervención que, si bien es de alta complejidad, es muy rápida y es ambulatoria, en el resto de las intervenciones en general el proceso de reestudio para actualizar las condiciones de esas personas y poder intervenirlas ha sido mucho más largo de lo que nosotros esperábamos. Esperábamos en realidad haber tenido disponibles, por ejemplo, en plataformas de información, los exámenes que tenían las personas en su centro de origen. Y eso, digamos, no ha estado disponible en una cantidad importante de casos, y nos ha dificultado bastante, nos ha enlentecido el trabajo. Una situación, claro, que hay que ir trabajando día a día. La queremos invitar, Cecilia, ahora a revisar una consulta, porque en nuestro programa también tenemos espacio para el público, para las dudas que llegan de nuestros televidentes. Le invitamos a revisar el siguiente material. A propósito del COVID y los atrasos respecto al acceso de la salud, ¿seguirán aumentando los tiempos de espera para atender otro tipo de patologías? Ahí estaba la consulta que nos llega desde Teno. Particularmente consultaba, ¿cierto, Camila, si seguirán aumentando los tiempos de espera para atender a otro tipo de patologías? ¿Qué le podemos responder, Cecilia? Bueno, yo lo que creo que le podemos responder a Camila es que existe un plan cuyo objetivo es ir resolviendo a las personas que están en espera. Ese plan es un plan ministerial que tiene recursos,
en lo cual que está administrado por FONASA, y que FONASA está llamando a distintos hospitales a que puedan realizar estas intervenciones, y lo que esperamos es que este plan pueda ir mejorando y efectivamente al menos no aumentar los tiempos de espera que las personas ya tenían antes. Nosotros sabemos que los tiempos de espera han aumentado, y como prestadores yo creo que todos aquellos que hacemos atenciones de salud, todos los hospitales, que podemos, por ejemplo, resolver listas de espera, debiéramos hacer un esfuerzo por tratar de colaborar dentro de las posibilidades que cada establecimiento tenga para ir participando en este programa y aliviar con eso la espera, digamos, de las personas. Efectivamente, el que cumplamos también con todas las medidas sanitarias, con la vacunación, es lo que nos va a permitir tener una mayor normalidad en el trabajo de los centros de salud y que nos permita ponernos al día con aquellas cosas que no se pudieron hacer durante las 2 olas que llevamos y no estamos libres todavía, la pandemia no ha terminado. Así es, la pandemia no ha terminado. Estamos ya llegando al final de la entrevista, Cecilia, pero no quisiera antes despedirla sin mencionar el esfuerzo, ¿cierto?, el trabajo arduo que se ha hecho desde distintos centros de salud, hospitales y particularmente el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se hicieron esfuerzos importantes, se sigue contribuyendo, ¿cierto?, en la atención de pacientes COVID. Hubo que reconvertir camas, habilitar espacios, ¿cierto?, en su momento para poder hacer frente a esta pandemia y es un esfuerzo, es un trabajo, una dedicación que hay que destacarlo también en este espacio. Le queremos agradecer por estos minutos, por esta conversación a Cecilia Morales, médico salubrista y también asesora médica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por conversar y analizar, ¿cierto?, un poco de las repercusiones, las consecuencias que ha dejado también la pandemia, específicamente en el sistema de salud de nuestro país. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros, en realidad, es una oportunidad de poder comunicar, digamos, la realidad que hemos estado viviendo. Para el hospital ha sido un desafío muy importante y ha sido también una oportunidad como de renovar nuestra vocación de servicio público, en la cual el hospital ha puesto todos sus esfuerzos a disposición de la ciudadanía, integrándose a la red del sistema público, y en eso para nosotros es de un valor enorme. Nosotros estamos en un esfuerzo importante y trabajando con las autoridades del Ministerio de Salud con el fin de contar con una ley que nos permita que el hospital se integre en una mayor medida en forma permanente y en condiciones, digamos, adecuadas, de modo que el hospital pueda seguir colaborando en esta u otras situaciones de este tipo, como pueden ser la pandemia o como pueden ser las listas de espera, pero a la vez seguir formando los especialistas que el país necesita, seguir realizando investigación de alto nivel y de esa forma, digamos, haciendo la contribución que toda la Universidad de Chile ha mostrado al servicio del país en esta emergencia sanitaria. La Universidad de Chile yo creo que ha sido de las instituciones como más reconocidas durante el periodo de pandemia, porque ha desplegado su voluntad de servicio en todas las áreas del conocimiento donde ha sido requerida. Así es, Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estamos ya llegando al cierre de este capítulo, donde nos enfocamos en hablar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud nacional. Obviamente esto ha generado un impacto, ha hecho de que muchos pacientes, ¿cierto?, no puedan seguir con sus controles. Varias enfermedades, ¿cierto?, han tenido un agravamiento en cuanto a los pacientes, ¿cierto? Estamos hablando de complicaciones cardiovasculares, controles de diabetes, hipertensión, también las enfermedades oncológicas. Hay una preocupación sobre esto porque obviamente todos los esfuerzos que se hicieron estuvieron centrados en el control de la pandemia, en atender, ¿cierto?, a una enfermedad, a una situación sanitaria nueva para el sistema,
y hubo que hacer varios esfuerzos. Los equipos de salud, ¿cierto?, trabajaron arduamente en esa enfermedad puntual que es cierto, el coronavirus, el COVID-19, pero obviamente hubo una postergación de otras patologías y donde también un sistema de salud que todos sabemos ya estaba colapsado antes de la pandemia, con las listas de espera, ¿cierto?, interminables y muchas atenciones médicas, quirúrgicas, operaciones, esperando meses, incluso años para poder, ¿cierto?, ser realizadas. El sistema ahora poco a poco vuelve a la normalidad, ¿cierto?, a medida que las cifras van bajando, pero eso también implica dobles esfuerzos de parte de los equipos de salud y de los centros asistenciales de comenzar a reorganizar nuevamente el trabajo y que estas personas puedan seguir con sus controles y poder, ¿cierto?, hacer frente a esta situación. Por otra parte, también lo positivo de la pandemia en los centros de salud, en el sistema de salud público y también privado, tiene que ver con la rápida reconversión de camas que se hizo en su momento, ¿cierto?, la adaptación de lugares físicos, incluso en el mismo hospital de la Universidad de Chile se hicieron varios ajustes para poder tener mayor cantidad de camas y así dar una mayor atención a los pacientes, el mejoramiento frente a este punto, y también el plan de vacunación, que lo decían nuestros invitados, ¿cierto?, es una política que ha funcionado bastante bien y ha dado resultados, ¿cierto?, y lo estamos viendo con la disminución de las cifras y poco a poco, ¿cierto?, como las personas hemos podido, ¿cierto?, retomar cierta normalidad en nuestro día a día. ¿Qué se necesita? El desafío es bastante importante, bien arduo, ¿cierto?, de parte de los equipos médicos, del sistema de salud y también del gobierno. Se necesitan, decían nuestros invitados, políticas públicas contundentes, más recursos para poder, ¿cierto?, normalizar la situación, poder dar atención a quienes no la han recibido por más de un año y medio, ¿cierto?, y volver a poder realizar operaciones, ¿cierto?, atenciones quirúrgicas, ambulatorias y de otros tipos para poder hacer frente a esta mayor demanda, este aumento en la demanda que también prevén los especialistas para las próximas semanas y los próximos meses. Dejamos hasta acá esta edición de Con Ojo Clínico. Como siempre, todos y todas completamente invitados para seguir acompañándonos semana a semana. Recuerde que puede seguir nuestros capítulos y revisar todo lo que hemos hecho durante todos estos meses en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile y también a través de nuestras redes sociales. Los dejamos invitados para que sigan acompañados de la programación de UChile TV, una muy buena señal. Nos reencontramos nosotros la próxima semana. Que esté muy bien. Buenas noches.